Este ejercicio 5 de gratificaciones pone todos los casos, pero no es así, ¿verdad? En realidad solo la empresa establece una política para pagar la gratificación, que incluso podría no ser sobre la utilidad, podría ser sobre las ventas o podría ser otra cosa que no se afecte con la gratificación. En el caso que se afecte con la gratificación, el problema que tengo es si es sobre la última utilidad, porque la gratificación es un gasto que me afecta precisamente esa última utilidad y me afecta el impuesto. Entonces, dependiendo de las condiciones, así se puede calcular fácil o así, ¿verdad? Podría calcularse un poco más complejo. Pero siempre hay que recordar que la gratificación, si se calcula sobre la utilidad, es sobre la utilidad, puede ser la utilidad bruta, la utilidad neta, no sé qué, ¿verdad? Y sobre esa utilidad es un porcentaje. Y que el impuesto sí siempre es igual, es la utilidad antes de la gratificación, pero tengo que quitarle la gratificación porque es un gasto deducible y entonces aplicar la tasa de impuesto. Entonces, el gasto de la gratificación, lo que puede variar es cómo lo calcule, sobre cuál utilidad. Si yo lo calculo sobre esta utilidad, es muy sencillo, ¿verdad? Si es la utilidad antes de gratificaciones y de impuestos, es muy sencillo, porque ya la tengo, son 200. Si lo calculo sobre esta utilidad, ya tengo un problema, porque para poder calcular sobre la utilidad sin la gratificación, necesito la gratificación. Y la gratificación está basada en esa utilidad, ¿verdad? Entonces ya se da una relación circular y necesito hacer una solución de ecuaciones simultáneas, ¿verdad? Este caso pone las 4 posibilidades, que sea antes, que sea después o que sea incluso después de impuestos y gratificaciones. Pero como les dije, de impuesto y de gratificaciones. Pero como les digo, la gratificación puede ser incluso fija. Podría decir, no, se va a ganar, si logra la meta, 1.000.000 de colones. O podría ser basada en algunos objetivos, ¿verdad? Si logra un 5% de aumento en ventas, 100.000. Y si logra un 10%, 20.000. En esos casos no me da ningún problema porque la base sobre la que yo voy a aplicar la gratificación es un monto fijo que ya conozco, ¿verdad? El problema es que sea un monto que no conozca. Bueno, entonces dice, la compañía modelo tiene un contrato con su directora general, Juana de Arco, según el cual se le pagará una gratificación en cada uno de los años X1, X2, X3 y X4. La tasa del impuesto es de un 40% durante los 4 años. La utilidad, antes de deducir las gratificaciones, pues el primer año es 200, el segundo año es 200, luego sube a 400 y luego baja a 300. Y la gratificación, el porcentaje siempre es el mismo, siempre es 25. ¿No? Entonces, esto va a variar solo de una forma. Lo que va a variar es qué uso aquí. Porque lo demás siempre es lo mismo. El impuesto siempre es esta utilidad, ¿verdad? Al que es la utilidad antes de gratificación menos la gratificación y le aplico la tasa. Ese siempre va a ser el impuesto. Utilidad antes de la gratificación menos la gratificación y le aplico el impuesto. Eso es para cualquiera de los casos. Lo que puede variar es cuál es la utilidad que voy a usar para calcular la gratificación. Bueno, en el caso del X1 dice, en el 2021 estará basada en la utilidad antes de deducir gratificaciones e impuestos. Quiere decir que va a estar basada en esta utilidad, ¿verdad? A la que no le he rebajado ni la gratificación ni el impuesto. Entonces queda muy fácil porque es multiplicarla por el porcentaje de gratificación. ¿verdad? Queda muy fácil. Me está diciendo que esta utilidad es esta, la que está en el estado de resultado antes de la gratificación y antes del impuesto. Entonces, yo calculo la gratificación como un 25% de esa utilidad, me da la utilidad menos la gratificación, que es sobre la que se calcula el impuesto, y el impuesto es del 40%. Entonces ya tengo la utilidad neta. Ese queda muy fácil porque el monto de la utilidad sobre la que tengo que calcular la gratificación ya lo conozco. ¿verdad? Es este que está aquí. El segundo año dice, en el 2022 estará basada en la utilidad después de deducir la gratificación, pero antes del impuesto. Quiere decir que va a estar colocada aquí. ¿Verdad?
O sea, yo voy a calcular mi gratificación sobre la utilidad que esté aquí. Y vean el problema. No tengo esa utilidad. ¿Por qué? Porque necesito la gratificación para restársela a la utilidad y obtener esa utilidad después de la gratificación, ¿verdad? Es después de la gratificación, pero antes del impuesto. Entonces es la que está aquí. En esos casos, yo solo tengo que calcular, bueno, sobre esta utilidad, este es el caso. El caso 1 es muy fácil porque es sobre los 200,000. Pero el caso 2, ¿verdad? El caso 2, yo tengo un problema aquí, que es la utilidad menos la gratificación. Entonces vean que G, o sea, mi gratificación va a ser igual a la utilidad menos la gratificación multiplicada por el 25%. Pero en esta solo tengo una variable, porque la utilidad sí la conozco, ¿verdad? Entonces yo tomo esa ecuación y la resuelvo. Mi gratificación va a ser igual a 200,000, que es esta utilidad, menos la gratificación multiplicada por el 25%. Entonces la resuelvo. G va a ser 200,000 por el 25% y 25% de G. ¿Verdad? Este 25 está multiplicando, entonces me multiplica la G y me multiplica el 200. Como aquí hay una G, aquí hay 25% de G y aquí hay una G completa, y el igual está en medio de los dos, ¿verdad? Porque el igual está aquí. No sé si me deja poner, que no creo. No. El igual de la ecuación está de ese lado. Voy a ponerle un puntito. Ah, no me deja. Entonces voy a ponérselo antes. Ah, bueno, voy a decirle que es una letra. Este va a ser no un número, sino no, texto. Ok. ¿Verdad? Entonces el igual está ahí. G es igual, Y es igual, ¿ya? Y aquí igual, y aquí igual. ¿Verdad? Entonces, como este está de un lado de la G y este está del otro, si yo los voy a juntar, tengo que restarlos, ¿verdad? Este pasa con signo negativo para este lado. Entonces, tengo 100% de G menos 25 de G, me queda 75% de G. Y siempre los 50,000. Y para despejar la G, entonces tengo que tomar los 50,000 y dividirlos, ¿verdad? Porque el 75% está multiplicando, entonces lo paso del otro lado del igual dividiendo 75%. Entonces, esa es mi gratificación y se los voy a demostrar aquí. Esta gratificación es un 6,6666% menos este. ¿No? ¿Okay? Menos este. 5, perdón. 200 menos la gratificación, que es un gasto, esa es mi utilidad. Y vean que sí, si yo multiplico esa utilidad después de la gratificación por el 25%, me vuelve a dar ese, perdón, por el, ¿qué hice? G, por el 25%, que es la gratificación. Ah, perdón, aquí tengo un problema. Bueno, la utilidad son 200 por el 25% son 50 y 25% de G es... Ah, es que está en menos G, perdón. Aquí hay un menos, ¿verdad? Entonces más bien se suma. Aquí sería 125% y lo divido entre 125%.
Profe, perdón, ¿por qué sería 125%? Porque esta G está restando, lo ve aquí, es la utilidad menos G. Entonces, este es menos, no le puedo poner signos. Bueno, voy a hacerlo aquí. Eh, es la utilidad menos la gratificación, ¿verdad? Utilidad menos la gratificación. Entonces, utilidad menos la gratificación. Cuando multiplico por el 25%, este me queda negativo. Es que no me deja ponerlo porque tiene la letra, pero vamos a ver. Aquí, aquí, ¿verdad? Sería menos 25% de G. Sería 25% por 200 me da 50.000. 25% por menos G me da menos 25% de G. Entonces, menos 25% de G lo paso para el otro lado, como aquí tengo 100%, ¿verdad? Que hay una G, este siempre tiene un 1 adelante, sería un 100%, ¿verdad? Entonces, al sumarle el 25, me quedan 125. Y lo reparto, bueno, aquí está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces, ven, ya me coincidió. Sí, el 25% de esta utilidad sí son 40, ¿verdad? Y 40 fue lo que puse de gratificación. ¿Verdad? Es resolviendo la ecuación. Ahora, el impuesto se calcula siempre igual, es sobre esa utilidad por el 40%. Eso siempre va a ser igual. No hay otra forma de calcularlo. ¿Verdad? Siempre va a ser el 40% de la utilidad menos la gratificación. Ese no tiene cambios. Ese sería la forma 2, ¿verdad? Que es tomar la utilidad menos la gratificación. Pero no puedo calcular la gratificación porque necesito la utilidad después de ella, esta, y no la tengo hasta que haya calculado la gratificación. Esa se resuelve fácil, no son dos ecuaciones, sino solo una, porque solo hay una incógnita, que es G. ¿La ven? Aquí solo tengo G y G. Entonces la puedo resolver de una vez. Ese es el caso 2. En el caso 3, me dicen, ¿verdad? El impuesto siempre va a ser el mismo. Las tasas siempre son las mismas, no las han cambiado. Pero lo que va a cambiar es esta, ¿verdad? Lo que pueden cambiar es esta. Este queda igual, utilidad menos gratificación, etc. Entonces, el impuesto siempre se calcula sobre la utilidad menos la gratificación y el 40%. Utilidad menos gratificación por el 40%. Siempre va a ser así, ¿verdad? La utilidad menos la gratificación, entonces es esta, la utilidad menos la gratificación por el 40%. Siempre se calcula así. Lo que va a variar es cómo calculo esta gratificación, que puede ser sobre esta utilidad, y en el 3 me piden, dice, en el 2000X3 estará basada en la utilidad antes de deducir la gratificación, pero después de deducir el impuesto, ¿verdad? Entonces dice que no quite los 40, pero sí los 64, ¿verdad? Entonces ni siquiera es esta última, porque lo que voy a quitar es el impuesto, pero no la gratificación. Entonces, aquí en lugar de quitar la G, voy a quitar la I, ¿verdad? Que es el impuesto. Porque mi gratificación, lo que tengo que averiguar, está basado en la utilidad a la que tengo que deducirle el impuesto, pero no la gratificación, ¿verdad? Porque dice, en el 2000X3 estará basada en la utilidad antes de deducir la gratificación, ¿verdad? Sin quitar la gratificación, pero después de deducir el impuesto. Entonces tengo que deducir el impuesto. Entonces, esta ya no la puedo resolver tan fácil, porque ahí tengo dos incógnitas. Tengo a I y tengo a G. Y esta tampoco la puedo resolver fácil, porque ahí tengo igual, tengo la I y tengo la G. Entonces, lo que tengo que hacer es escoger una de las dos y sustituirla en la otra para que me queden términos solamente de G o solamente de I. Resuelvo una y después resuelvo la otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta, si yo tomo la G, voy a copiarlas aquí.
La utilidad que dice en este año es de 400. ¿No? Entonces yo voy a aplicarle el 25% a esto, ¿verdad? Porque el 25% está multiplicando a esto. Entonces mi G va a ser igual al 25% de 400 menos el 25% de I, ya no de G, sino de I, ¿verdad? Entonces, ya yo tengo a G. G es esto, ¿verdad? G ya simplificado es 100,000 menos 25% de I. Entonces, en esta otra ecuación yo la sustituyo, ¿verdad? Ya sé que la utilidad son 400, pero tengo que quitarle a I. Y la I son 100,000 menos 25% de I, ¿verdad? Y todo eso multiplicado por el 40%. ¿Verdad? Todo eso está multiplicado siempre por el 40%. Porque ese es la utilidad menos la gratificación, me da la utilidad sin la gratificación que tengo que multiplicar por el 40 para sacar el impuesto. Entonces aplico el 40%, ¿verdad? Ese 40% se lo aplico a lo que es I y se lo aplico también a los 400,000. Entonces me queda 400,000 por el 40%. Y de este lado, menos, ¿verdad? Menos, bueno, es que aquí no me va a caber, voy a ponerlo aquí. Menos, y voy a quitar este. Porque 40% por 100 da que 40% de 100, 40,000, ¿verdad? 40% por, bueno, voy a ponerlo. 100,000 por el 40%. Y luego, menos por menos da más. Más 40% de 25, que no sé cuánto da. ¿Cuánto da? Aquí es la calculadora. 40% de 25 sería 10% de I, ¿verdad? Entonces, con eso ya yo resolví esta, porque este 40 está multiplicando todo esto. Y el menos también está multiplicando todo esto de adentro. Entonces, 40% por 400, aquí lo tengo. 40% por menos 100,000, aquí lo tengo. Y 40% menos por menos da más, ¿verdad? Por 25 da más 10% de I. Entonces ya yo tengo solo Is, ¿verdad? Ya ahí solo tengo I. Y resolviendo sería más 400 por 40% más 100,000, perdón, menos 100,000 por 40%. Y del otro lado me quedaría 10% de I. Entonces, esta I que está sumando la voy a pasar a restar aquí. Esta sí está sumando, ¿verdad? Porque 40% menos por menos da más, ¿verdad? Este menos por este menos da más y 40% por 25 da 10%. Entonces me quedó más 10% de I. Estos dos son números absolutos, los puedo sumar. 40% de 500,000 son 120,000. Entonces, ahora lo que voy a hacer es juntarla así. Esta I que está sumando de este lado, la voy a pasar a restar de este lado. Y como aquí hay una I completa, es un 100%. ¿Verdad? Entonces, 100% de I menos 10% me da 90% de I. Que tiene que ser igual a 120. Y como la I está multiplicando, la paso a dividir.
para que la I me quede solita, va a ser esos 120 entre 90%. Eso me da I, pero yo lo que necesito es la gratificación, ¿verdad? Entonces la G ya la puedo resolver porque ya tengo ahí. La G que habíamos dicho que era esta, ¿verdad? 100.000 más 25 menos 25% de I, aquí sería 100.000 menos 25% de I, ya la puedo resolver porque ya yo tengo ahí. A mí es 133.333. Ok, entonces aquí lo compruebo. Mi gratificación es 6666. Multiplicado, perdón, restado de la utilidad me da esa utilidad. Y el impuesto sería esta utilidad por el 40%, porque eso no ha cambiado, ¿verdad? Y ese menos ese. Entonces, este 133, ¿lo ven que sí da? Es este. Y la utilidad, si yo lo quiero comprobar, me dijeron que fuera la utilidad menos el impuesto, ¿verdad? Esa es la utilidad sobre la que se va a calcular la gratificación. Mi utilidad menos el impuesto sería esa. Esa utilidad multiplicada por el 25% me tiene que dar la gratificación que yo calculé aquí. ¿Verdad? Porque y lo pueden hacer con la calculadora financiera. Hay un manual, bueno, incluso hay varios videos que dicen cómo usted puede resolverlo en la calculadora financiera. Si tiene una variable, dos variables o tres variables. Creo que recibe hasta tres. Bueno, la siguiente, la 4, es que usted más bien, ¿verdad? Ya va a ser esto mismo, porque es exactamente igual, lo que va a cambiar es la utilidad. Entonces, en la 4, la utilidad que usted tiene que usar, dice, la utilidad del 2000X4 estará, la gratificación estará basada en la utilidad después de deducir el impuesto, ¿verdad? Entonces aquí va a ser mi utilidad menos el impuesto y después de deducir la gratificación, ¿verdad? Y tengo que rebajar los dos. Eso es lo que me están diciendo, ¿verdad? Entonces, lo que van a hacer es que se va a calcular sobre la utilidad que dé ahí al final. Pero no la tengo. Yo no tengo esa utilidad porque necesito la gratificación y necesito el impuesto. No puedo calcular la gratificación porque no tengo la utilidad final. Y no puedo no puedo calcular el impuesto porque necesito la gratificación. Entonces necesito hacer otra vez una solución simultánea de estas ecuaciones. Considerando que aquí la utilidad en el año 4 fue de 300.000. Esta utilidad es de 300.000. Y resuelvo, ¿verdad? En este caso yo podría o resolver esta, ¿verdad? En términos de I y sustituirla aquí arriba, o resolver para G, ¿verdad? Pero no puedo dejar a G, no puedo dejar esta G de este lado, porque si la dejo, si yo digo que G es igual a todo esto, después me va a quedar aquí otra vez G. Y no puede ser, ¿verdad? No puedo dejar a G ahí. Entonces, lo que voy a hacer es resolver para una de ellas. Por ejemplo, yo puedo decir que I, bueno, ahí sí la tengo, ¿verdad? Ahí sí está solita, y es esto, el 40% de eso. Entonces, mi I, para simplificarla, sería más 300.000 por el 40%, menos, ¿verdad? Menos, porque hay un menos, 40% de G. Ya yo tengo a mi I solo en términos de G. Entonces ya la puedo sustituir aquí. Voy a tomar esta. Voy a simplificarla primero, ¿verdad? G es igual
a 25% de 300. También a menos 25% de I, ¿verdad? Porque este entra a multiplicar aquí, de I. Y también sumado a menos el 25% de G. ¿Verdad? Porque este 25 está multiplicando toda esta ecuación. Entonces, 25% por 300, 25% por menos I y 25% por menos G. Me da eso. Ya yo puedo sustituir esta I, ¿verdad? Puedo pasar esta I, esta G para acá. ¿Lo ven? Esta G está menos 25. Entonces, puedo decir que aquí hay 125% de G. Sumando este menos G con este 100% de G que está aquí. Dejo toda la ecuación, los 75.000 de este lado. Dejo el menos 25, pero sustituyo ahí, ¿verdad? Y la I que habíamos calculado es esto. 120.000 más, ¿verdad? Voy a sustituir esta ahí. Esta ya no, porque esta la pasé para acá. Entonces, 120.000 menos el 40% de G. Ay, qué raro. Es que aquí no cabe. ¿Verdad? Pero este 25 está multiplicando la I, ¿verdad? Y mi I es todo esto. Entonces yo digo 25% de 120.000, tengo 75, más 25% de, la tengo en números, que no necesito, nada más lo sumo, lo resto, lo que diga. 75 más menos 25% de 120, ¿verdad? Estos dos juntos da 45. Luego multiplico menos 25% por menos 40, ¿verdad? Porque este 25 está multiplicando todo lo que es I. Punto 25 por punto 40 es menos punto 10%. ¿Ya? 25% del 40%. Es menos 10%. ¿De qué? De G, porque es este 25 que multiplica G. Entonces me queda aquí G. Y de este lado tengo 125% de G. ¿Ok? Entonces, esta G que está negativa, se la voy a sumar a este. Me queda 135% de G, que es igual a 45. Y ahora la puedo pasar a dividir. La G va a ser igual a 45 entre 135%. Y esta es mi G. Si quiero calcular la I, la sustituyo en la ecuación que tenía, ¿verdad? Mi I va a ser 120.000 y el 40% de lo que tenga G, pero ya yo sé cuánto es G. El 40% de 33,333. ¿Eh? 40%, ajá. Entonces mi es este más este. Y lo compruebo arriba, ¿verdad? Esta es mi G, mi gratificación. 33,333. La utilidad menos la gratificación me da la utilidad gravable. La utilidad gravable por el 40% que es de impuesto, me tiene que dar mi impuesto y tiene que ser coincidente con el que calculé abajo, ¿verdad? Con lo que calculé en la fórmula, 106.667. Y la diferencia entre la utilidad antes de impuesto menos el impuesto me da la utilidad neta.
Bueno, habíamos dicho que de esa utilidad neta, el 25% tenía que ser la gratificación. Ay, otra vez tengo ahí. Vamos a ver. De la utilidad menos el impuesto. Vamos a ver. Este por el 40% de impuesto, más este, menos este. Y sobre esta utilidad, después de la gratificación y el impuesto, un 25. Qué raro. Vamos a ver. 300 menos I menos G. 300 menos G. Claro que me dé solo el IC y el G no. Déjenme revisar un momento. Sí, aquí lo que tengo mal es el porcentaje, porque este menos 0.25 está multiplicando a todo lo que era ahí. Entonces, menos 0.25 por 120, más estos 75, sí da los 45. Pero menos 25% por menos 40 de G me da más 10 de G. Quiere decir que aquí yo tengo que restarlos, ¿verdad? Porque este 10 pasa a restar de ese lado. Y ese entre 115%. Vamos a ver. Menos por 25. 10 de G. Y sería 39. Ok. Sí. Perdón ahí, ¿verdad? Igual, el signo. Menos por menos da más. Entonces, este quedaba positivo. Este que queda positivo lo paso al otro lado, pero pasa negativo. Entonces, 125 menos 10G me queda 115. 115 de G que multiplica, ¿verdad? La voy a pasar a dividir 45.000 entre 115, me queda 39.130,43. Bueno, eso es lo que voy a poner aquí en lugar de G para averiguar lo que sí, ¿verdad? Ese 39G, entonces cojo la fórmula de I, que son 120.000 más 0.40 de G, y G es 39.130, eso me da, ¿verdad? 40% de ese 15 más este, me da 104. Entonces, subo los 39, aquí está, calculo la utilidad, el impuesto siempre es el 40% de esa utilidad, que si lo vemos es lo mismo que nos dio aquí, ¿verdad? Y la gratificación tiene que ser el 25% de esta utilidad, ¿verdad? Porque esta es la utilidad que tiene menos la gratificación, menos el impuesto. Y si lo vemos, ¿verdad? Esta utilidad multiplicada por el 25% me da esta gratificación. Bueno, perdón ahí el dedazo, es que ponerlo en Excel es más fácil hacerlo a mano. ¿Alguna duda sobre el despeje de las ecuaciones o las posibilidades de la gratificación?